En el video anterior vimos la utilización de la primera derivada para trazar la gráfica de una función. En este video vamos a hacer el complemento. Vamos a utilizar la segunda derivada y vamos a complementar el procedimiento para trazar la gráfica de cualquier tipo de función. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el concepto de concavidad. Sea f de x una función diferenciable en un intervalo abierto que contiene el número c. Entonces, ese núm' c está en el interior del intervalo abierto, digamos un intervalo a, b, ¿cierto? Entonces, primero, si f2' de c es mayor que 0, la gráfica de f es cóncava hacia arriba. ¿Qué estamos diciendo en esa primera parte? Es que si al reemplazar x por c en la segunda derivada nos da un número positivo, quiere decir que la gráfica de esa función es cóncava hacia arriba. Y cóncava hacia arriba es de esta manera. Así es cóncava hacia arriba. Abre hacia arriba. Entonces, cuando la segunda derivada evaluada en un numerito es mayor que 0, es porque esa gráfica es cóncava hacia arriba. Esa es la primera. La segunda, si f de x, si f2' en c es menor que 0, la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Y cóncava hacia abajo es el contrario de eso, es como si decimos que abre hacia abajo. Es cóncava hacia abajo, es esta. Entonces, para eso nos sirve la segunda derivada, para saber si la gráfica en ese número o en ese intervalo es cóncava hacia arriba, y para saber si la gráfica en ese intervalo es cóncava hacia abajo. Entonces, de acuerdo a ese signo va a ser la gráfica. Vamos a definir un concepto igual que con la primera derivada, que llaman los puntos de inflexión. Entonces, la primera derivada se llamaban los puntos críticos, aquí llaman los puntos de inflexión. Entonces, es un punto donde la gráfica de una función cambia de concavidad. Entonces, el punto de inflexión es donde la gráfica cambia de concavidad. Si viene cóncava hacia arriba, entonces pasa a ser cóncava hacia abajo, o al contrario, si viene cóncava hacia abajo, pasa a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces, un punto de inflexión sería algo como este. Entonces, vamos a tener la gráfica de cualquier función, digamos que es esta. Este de acá se conoce como punto de inflexión. Mire que la gráfica va cóncava hacia abajo y a partir de acá cambia y pasa a ir cóncava hacia arriba. Este es un punto de inflexión. Entonces, donde la gráfica cambia de concavidad, lo vamos a llamar punto de inflexión. Analizámosla de nuevo. La gráfica va cóncava hacia abajo y aquí cambia y empieza a ser cóncava hacia arriba. Ese punto donde cambia lo vamos a llamar punto de inflexión. Igual que en los puntos críticos, para determinar los puntos de inflexión, igualamos a 0 la segunda derivada.
Entonces, para hallar los puntos críticos, igualamos a cero la primera derivada. Para hallar los puntos de inflexión, igualamos a cero la segunda derivada y despejamos x. Entonces, f2' de x es igual a 0 y ahí encontramos los puntos de inflexión. Igual que la primera derivada, la segunda derivada también tiene una prueba, se llama la prueba de la segunda derivada. Sea f2' de x, o si sea f de 2' de x continuo en el número c. Entonces, la segunda derivada es continua en el número c. Si la primera derivada evaluada en c es igual a 0, f' de c, si f' de c es igual a 0, ¿qué quiere decir que f' de c es igual a 0? Que ahí en c hay un máximo o hay un mínimo. Acuérdense que para encontrar los máximos y los mínimos igualamos a 0 la primera derivada. Entonces, si la primera derivada es igual a 0 y la segunda derivada es positiva en ese punto, en el número c, entonces f tiene un mínimo relativo en c. Entonces, cuando se cumplen estas dos condiciones, es porque la función tiene un mínimo relativo en c. Y si el segundo, si la primera derivada es igual a 0, o sea, sigue siendo un punto crítico, y la segunda derivada es negativa, entonces f tiene un máximo relativo en el número c. Entonces, así se utiliza la prueba de la segunda derivada. Entonces, vamos a trazar la gráfica de una función utilizando todos los conceptos que hemos visto. Ese es un procedimiento que vamos a utilizar para trazar dicha gráfica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el dominio de la función. Listo, primero encontrar el dominio de la función. Lo segundo es encontrar la primera y la segunda derivada de la función que nos dan. Tercero, encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos igualamos a 0 la primera derivada. Cuarto, aplicar la prueba de la primera derivada. Quinto, bueno, la prueba de la primera derivada es para determinar dónde es creciente y dónde es decreciente la función. Quinto, definir los intervalos de... Entonces, en ese quinto punto vamos a determinar en cuál intervalo crece y en cuál intervalo decrece. 6. Obtener los puntos de inflexión. Esos se obtienen igualando a 0 la segunda derivada. 7. Verificar concavidad. Todo es igual. ¿En qué intervalos es cóncava hacia arriba y en qué intervalos es cóncava hacia abajo? La gráfica. Y 8. Trazar la gráfica de la función. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de trazado de la gráfica de una función. Ahí tenemos el primer ejemplo. F de x igual a x a la 4 más 4 tercios de x a la 3 menos 4x a la 2. Vamos a ver el procedimiento. Entonces el dominio, aquí no hay ningún tipo de restricción. El dominio son los números reales. Bien. Segundo, vamos a encontrar la primera derivada. Bajamos el 4, le restamos 1. Bajamos el 3, baja el 3, 4 por 3, 12, y le resta 1. Lo mismo, 8x. Aquí saca tercera. Queda 4. Factor común 4. Se multiplica x3. Bueno, factor común 4x. 4x que multiplica x2 más 3x menos 2. Acá es x. Recuerden que aquí cancelado este es 4 por 3. Cancelamos el 3 y sacamos el 4. Entonces me queda la x. Sacamos 4x. Entonces ahí tenemos el producto de dos factores, ¿sí? 4x y el trinomio. Entonces igualamos a 0 4x. Entonces 4x igual a 0. Bueno. Ese es encontrar la primera derivada. ¿Listo? Entonces con ese vamos a encontrar la segunda derivada. Entonces vamos a encontrar la segunda derivada de f2'.
va el 3, 3 por 4, 12, x a la 2. Acá habíamos cancelado el 3, ¿cierto? Entonces nos queda un 4, baja el 2, 4 por 2, 8x. Y la derivada de 8x es 8. Esa es la segunda derivada. Entonces tenemos la primera derivada y tenemos la segunda derivada. ¿Cierto? Esa primera derivada, esta también la podemos... Bueno, ahorita la colocamos cuando vamos a hacer la gráfica. Listo, entonces ya tenemos las dos derivadas. Ahora sí, ese es el segundo paso. Tercer paso, encontrar los puntos críticos. Entonces vamos a encontrar los puntos críticos. ¿Cómo? Igualando la primera derivada a 0. Entonces, puntos críticos. Entonces igualamos a 0 la primera derivada. Recuerden que la primera derivada es igual a 0. Nos había dado esta. 4x por x2 más x menos 2 igual a 0. Igualamos a 0. Este es un trinomio que lo podemos factorizar. X más 2 por x menos 1 igual a 0. Y como son tres factores, igualamos a 0 cada uno de los factores. Entonces 4x igual a 0. X igual a 0 sobre 4. O sea que x es igual a 0. Si x es igual a 0, usted va a la función y reemplaza x por 0. Mire que la función es y. Entonces y es igual a 0 también. Si usted reemplaza x por 0, todo esto le da 0. Entonces y, que es la función, también es 0. En el origen hay un punto crítico. ¿Cierto? Un posible punto crítico. En 0,0. Ya igualamos a 0 la primera. Ahora vamos a igualar a 0 la segunda, el segundo factor, x más 2. Entonces, x más 2 igual a 0, x igual a menos 2. Si x vale menos 2, venimos acá y reemplazamos a x por menos 2 para encontrar a y. Y la otra es que x menos 1 igual a 0, o sea que x es igual a 1. Y si x vale 1, usted lo reemplaza acá porque necesita la función. Y vamos a encontrar el valor de y. Si x es igual a menos 2, venimos a reemplazar acá x por menos 2. Menos 2 a la 4, 16. Menos 2 al cuadrado, 4 por 4, 16. Estos dos se cancelan. Menos 2 al cubo, menos 8 por 4, 32 sobre 3. Menos 32 tercios. Entonces, otro punto crítico. Y con x igual a 1, lo mismo. 1, 1. 1 a la 4 es 1. Y aquí me da menos 4. 1 menos 4 menos 3. Y aquí da 4 tercios. 4 tercios menos 3 me da menos 5 tercios. Y esos son los puntos críticos. Entonces hallamos la primera derivada, igualamos a 0, encontramos x, y para cada valor de x reemplazamos en la función y encontramos el respectivo valor de y. Ahora vamos a encontrar los puntos de inflexión. Para eso igualamos a 0 la segunda derivada. Entonces venimos acá, igualamos a 0. Muchachos, nos estamos saltando los puntos, dos puntos, el del criterio de la primera derivada y el de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Eso lo vamos a hacer enseguida cuando armemos una tabla que debemos armar para poder trazar la gráfica. Entonces antes, para poder armar la tabla, vamos a encontrar los puntos de inflexión. Entonces los puntos de inflexión
Lo obtenemos haciendo 0 la segunda derivada. Igual a 0. Vamos allá. 12x2 más 8x menos 8 igual a 0. Sacamos factor común 4, que multiplica 3x2 más 2x menos 2 igual a 0. El 4 lo paramos a dividir. 3x2 más 2x menos 2 igual a 0. Vamos a factorizar el trinomio. Para ello vamos a utilizar la fórmula general, o la fórmula del estudiante. X es igual a menos b, más o menos raíz de b al cuadrado, menos 4ac, sobre 2a. A es 3, b es 2 y c es menos 2. Entonces menos b, más o menos raíz de b al cuadrado, menos 4ac. Sobre 2a. Ahí obtenemos dos valores de x. El primero es 0,54 y el segundo menos 1,2. Esos son los valores de x. Para cada valor de x vamos a encontrar el valor de y, reemplazando en la función. Entonces, si x vale 0,54, lo reemplazamos en la función x por 0,54 y obtenemos el valor de y, nos da menos 0,87. Muchachos, eso hay que ir a la función y reemplazarlo. Ustedes lo pueden verificar. Si x vale menos 1,2, también vamos a la función que nos dan al inicio y reemplazamos x por menos 1,2, nos da y por menos 6. Entonces, menos 1,6 sería otro punto de inflexión. Estos dos son puntos de inflexión. Y los tres de allá son puntos críticos. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger los valores de x en los puntos críticos y en los puntos de inflexión y vamos a organizarlos en orden ascendente, de menor a mayor. Entonces, ustedes ven que el menor es menos 2, después viene menos 1,2, después viene 0, después 0,54 y después 1. Y con esos valores vamos a armar la siguiente tabla. Entonces, los intervalos se arman con los valores de x. Entonces, vamos a la recta numérica y ubicamos los valores de x. Entonces, tenemos el 0, está el menos 2, luego por acá el menos 2, está el menos 1,2, el 0, el 0,54 y el 1, ¿cierto? Tenemos esos valores de x. Vamos a partir la recta numérica en intervalos. Entonces el primer intervalo va a ser todos estos valores de acá. Entonces, todos los x menores que menos 2. Venimos acá. X menor que menos 2. Después vamos a coger este intervalo. Bueno, después x igual a menos 2. Pues x igual a menos 2. Ahora vamos a coger todo este intervalo. De menos 2 a menos 1,2. Entonces desde menos 2 menor que x menor que menos 1,2. Ahora le damos este valor. X igual a menos 1,2. Seguimos al otro intervalo, entre menos 1,2 y 0. Entonces, menos 1,2 menor que x, menor que 0. Ya le dimos este. Ahora, x igual a 0. Entre 0 y 0,54. Ya le dimos este valor, este intervalo. Ahora le tenemos que dar el valor de 0,54. X igual 0,54.
y venimos acá. Ahora entre 0,54 y 1. Ya x igual a 1 y x mayores que 1. ¿Cierto? Esos son los intervalos. Partimos la recta numérica de acuerdo a los valores de x en los puntos críticos y en los puntos de inflexión. Entonces acá vamos a proceder a llenar el cuadro, la tabla. Para eso vamos a necesitar la primera derivada y la segunda derivada, pero las tengo ahí para que las tengamos presentes. Entonces vamos a recorrer la tabla, vamos a recorrer la recta numérica desde menos infinito hasta más infinito, antes de menos 2 y después de 1. Arrancamos con el primer intervalo, x menores que menos 2. Este es el primer intervalo. Entonces vamos a coger un número que sea menor que menos 2, cualquiera. Cogamos el más sencillo, x igual a menos 3, ¿cierto? Menos 3 es menor que menos 2. Y con ese menos 3 vamos a ir a las dos derivadas. Entonces vamos a encontrar f' de menos 2, de menos 3, 4 por menos 3 al cubo, más 4 por menos 3 al cuadrado, menos 8 por menos 3. Ahí estamos encontrando f' de menos 3. Y vamos a hacer lo mismo con la segunda derivada. Acá en la segunda. Entonces f2' de menos 3. Lo mismo. 12 por menos 3 al cuadrado, más 8 por menos 3, menos 8. Entonces estamos reemplazando x igual a menos 3 en la primera y en la segunda derivada. ¿Con qué objetivo? Para mirar el signo de cada una de ellas. Acuérdense que dependiendo del signo de la primera derivada y la segunda derivada, podemos determinar si crece o decrece y si es cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba, respectivamente. Vamos a ver las operaciones. La primera da menos 48, f'. La segunda da 76, f2'. Entonces no nos interesa el número, nos interesa el signo. Entonces la primera derivada antes de menos 2 es negativa. La segunda derivada es positiva. Con esos dos signos ya podemos sacar una conclusión. Si la primera derivada es negativa es porque es decreciente. Si la segunda derivada es positiva es porque es cóncava hacia arriba. ¿Cierto? Esa es la conclusión que se saca en el primer intervalo. Para x igual a menos 2, nosotros ya tenemos el valor de f. Ahora vamos a coger el segundo intervalo, entre menos 2 y menos 1.2. Entonces, menos 2 menor que x, menor que menos 1.2. Entonces vamos a coger un valor entre menos 2 y menos 1.2. Entonces digamos x igual a menos 1.5. Y vamos a hacer este mismo procedimiento. Entonces f' en menos 1.5 es igual a 4 por menos 1.5 al cubo, más 4 por menos 1.5 al cuadrado. Y eso da un valor. Y lo digo con la segunda. Entonces vamos a encontrar los valores de las dos derivadas en menos 1.5. Entonces en la primera derivada da 7,5, en menos 1,5. Y la segunda derivada da 7. Entonces otra vez el signo. La primera derivada da positivo. Entonces primera positivo. Y la segunda también da positivo. Como la primera es positiva, entonces creciente.
Como la segunda es positiva, entonces cóncava hacia arriba. Entonces vamos a comparar estos dos. Mira que venía decreciendo y empezó a crecer. Cambió. Antes del punto de x igual a menos 2, la gráfica era decreciente. Después del punto, la gráfica es creciente. Entonces aquí hay un mínimo relativo o local, ¿cierto? Entonces, cuando deja de crecer y empieza a crecer, es porque hay un mínimo. La gráfica sigue siendo cóncava hacia arriba, ¿cierto? Con la segunda derivada. Entonces ahí vamos en el segundo intervalo. Para x igual a menos 2, el y nos dio menos 5 tercios. Ahora vamos a coger el segundo intervalo, entre menos 1.2 y 0. Entonces menos 1.2 menor que x menor que 0. Muchachos, aquí es menos 6. Ahí lo tenemos cuando encontramos los puntos de inflexión. Esto es menos 6, el valor de la función. Vamos a coger un valor entre menos 1.2 y 0 para x. Entonces digamos x igual a menos 1. El menos 1 está entre menos 1.2 y 0. Y hacemos el mismo procedimiento de ahorita. Entonces en la primera, f' de menos 1, 4 por menos 1 al cubo. Y lo mismo con la segunda. Aquí nos da 16. La primera da 8. Y la segunda da menos 4. Entonces, la primera nos da positiva. La segunda nos da negativa. Entonces, como la primera positiva es creciente, y cóncava hacia abajo. Entonces, creciente porque la primera derivada es positiva y cóncava hacia abajo porque la segunda es negativa. Como cambia de concavidad, mire que sigue siendo creciente, pero la concavidad cambia. Cuando cambia de concavidad es porque hay un punto de inflexión. Entonces, en x igual a menos 1.2 hay un punto de inflexión. Si x es igual a 0, y también nos dio 0. Ese es el origen, 0,0. Ahora vamos a coger el otro intervalo, entre 0 y 0,54. Vamos a coger un punto un número entre esos dos, el 0,5 por ejemplo. Y vamos a hallar la primera y la segunda. Entonces reemplazamos x por 0,5 en la primera y en la segunda derivada. Entonces la primera derivada me da menos 2.5 y la segunda nos da menos 1. Entonces las dos son negativas en este intervalo. Menos y menos. Entonces como es negativa la primera, decreciente. Como es negativa la segunda, cóncava hacia abajo. La concavidad sigue igual, pero cambia
estaba creciendo y pasó a decrecer. Entonces, como está creciendo y empieza a decrecer, es porque hay un máximo relativo. Ahora, x igual a 0,54. Ya tenemos el valor de x. ¿Sí? Ahorita lo colocamos. Entre 0,54 y 1. Ese va a ser el próximo intervalo. Entonces, en 0,54, la función nos dio menos 0,87. Entonces, vamos a usar ya este otro intervalo. Entre 0,54 y 1. Entonces vamos a coger un valor entre 0,54 y 1. Vamos a darle 0,7 por ejemplo. Entonces digamos, para cualquier valor entre 0,54 y 1 le sirve. Vamos a 0,7. Y en la segunda, vamos a hacer las operaciones. Entonces la primera derivada nos da menos 2,27, negativa. La segunda nos da 3,48, positiva. Entonces sigue siendo decreciente. Y cambia de concavidad. Ya para ser cóncava hacia arriba. Entonces, como cambia de concavidad, es porque hay un punto de inflexión. Listo. En x igual a 1, también ya tenemos el valor. Ahora para x mayores que 1. X mayor que 1. Entonces, como podamos x igual a 2, cualquier número mayor que 1. Y hallamos la primera y la segunda, en 2. Entonces vamos a encontrar los valores de las dos derivadas. Entonces la primera nos da 32 y la segunda 48 menos 8 más 8, 56. Entonces positiva las dos. Positiva, positiva. Como las dos son positivas, entonces creciente y sigue cóncava hacia arriba. Como cambia de decreciente a creciente, entonces es un punto crítico. Punto crítico. Con esa tabla, con ese cuadro que tenemos ahí, vamos a trazar la gráfica. Entonces vamos a barrer el cuadro y de acuerdo a eso vamos a trazar la gráfica de la función. Entonces primero vamos a ubicar los puntos críticos y los puntos de inflexión. Entonces, estos puntos, si x vale menos 2, y vale menos 32 tercios. 32 tercios es 10.66. Entonces menos 2, esto es menos 2, menos 10.66. Menos 10.6. Ese es el primer punto, el punto crítico, un mínimo. Entonces este es menos 2, menos 32 tercios. Bien, ese es el primero. Ahora el segundo.
x igual a menos 1.2, y menos 6. Entonces menos 1.2 por acá. Y menos 6. Ese es el otro punto crítico. Ahora ese es un punto de inflexión. Vamos al otro, el 0, 0, que es el origen. 0, 0. El otro, 0,54 menos 0,87. (0,54 menos 0,87). Y el último es 1, menos 5 tercios. Menos 5 tercios es menos 1,66. Este es 1. Y este es 0,54. Este es menos 0,87. 0,87. Ahí tenemos los puntos críticos y los puntos de inflexión. Ahora vamos a empezar a hacer lo que dice la tabla. Entonces, ¿qué dice? Antes de menos 2, o sea, antes de menos 2, ¿cómo está la gráfica? Decreciendo y es cóncava hacia arriba. Entonces venimos así. Viene decreciendo y cóncava hacia arriba. Entre menos 2, en x igual a menos 2 hay un mínimo, aquí hay un mínimo. Esta no viene tan cerrada, lo que pasa es que la tabla no me lo permite. Pero esa viene más abiertica. Listo. Entre menos 2 y menos 1.2. Entre menos 2 y menos 1.2 es creciente y sigue cóncava hacia arriba. Aquí ya crece. Ya es creciente. Listo. Entonces, antes de menos 2 viene decreciendo. Entre menos 2 y 1.2 crece. Ahí la tenemos. Entre menos 1.2 y 0 sigue creciendo, pero se voltea. Ya es cóncava hacia abajo. Entonces viene así. ¿Cierto? Se volteó la concavidad. Miren que hasta este punto es cóncava hacia arriba y a partir de ese punto se voltea, ya es cóncava hacia abajo. Miren que este punto de acá, que es menos 1.2, menos 6, es un punto de inflexión, véalo acá, cambio de concavidad. Ya venimos acá en el 0, 0. Ahora, entre 0 y 0,54 decrece y sigue cóncava hacia abajo, decrece y cóncava hacia abajo. Entonces acá sigue decreciendo y cóncava, ahora cambia de crecer a decrecer, pero sigue cóncava hacia abajo. Ahí lo tenemos. Decrece y cóncava hacia abajo. Entre 0,54 y 1 sigue decreciendo, pero cambia la concavidad. Vea que ya viene así. Y cambia la concavidad. Y después de 1 es creciente y es cóncava hacia arriba. Y ahí tenemos la gráfica de esa función. Utilizando los dos criterios de las derivadas. Vamos a hacer otro ejemplo.